Señor Jiménez Blanco. Gracias. Señor presidente, señorías, bueno, estamos en trámite parlamentario de admisión a trámite o no de la proposición no de ley del Grupo Popular en la que se insta al Gobierno a que remita a las Cortes Generales antes de 6 meses un proyecto de ley concursal adaptado a los principios del ordenamiento comunitario y a las exigencias del tráfico mercantil de nuestra área. La posición del CDS, por supuesto, va a ser favorable a la admisión a trámite de esta proposición no de ley por las siguientes razones que van a englobar a su vez el rechazo de la enmienda del Grupo Socialista, que en realidad lo que ha hecho es aprovechar un trámite para defender una enmienda que ya había sido rechazada por el grupo proponente. Es decir, ha utilizado aparentemente la defensa de una enmienda para una intervención en contra de la proposición no de ley. El primer argumento es el criterio generalmente seguido por todos los grupos de la oposición de votar a favor de la admisión a trámite de toda iniciativa responsable de esta, aun cuando, como en este caso, sea muy difícil, y esto debería hacer que el Grupo Socialista suavizara su actitud de rechazarlo todo, sea muy difícil que el proyecto solicitado para antes de 6 meses pudiera llegar a su tramitación final en esta legislatura, cualquiera que sea el día de su disolución, dada la complejidad del necesario debate. Quisiera recordar al señor Granado que la ley de adaptación y algo más de la ley de sociedades anónimas y otras lleva un año en discusión entre ponencia y comisión y, por consecuencia, sería muy difícil que un proyecto de ley que tuviera entrada en esta Cámara dentro de 6 meses pudiera llegar a la tramitación final dentro de esta legislatura, cualquiera que sea el momento en que acabara. Podían ser generosos sobre todo cuando ya no existen propiamente razones, como digo, para posibilidad de que el voto socialista sea a favor debido a la intervención en contra de la defensa de su enmienda, y esta enmienda lo único que dice es que no hay plazo. Bien, no hay plazo. ¿Cómo no va a haber plazo si el Ministerio de Justicia ya en el año 1983, el 27 de junio, y por una ponencia especial ya, sección de Derecho Mercantil con la colaboración de las secciones de Derecho Civil y de Derecho Procesal, ponencia especial en el seno de la Comisión General de Codificación? Esto venía preparándose los años anteriores, pero se produce ya con el Gobierno socialista. Porque, claro, si cada cambio de ministro va a provocar una nueva ponencia para un nuevo proyecto de ley, esto no acaba nunca. Y más ahora, señores del PSOE, cuando pueden ustedes admitir a trámite lo que quieran, que no se va a terminar de ver entre las dos cámaras. Bueno, por otra parte, ustedes lo que tienen siempre es excusas, no razones. Pasado mañana por la mañana se discutirán aquí las enmiendas a la ley de sociedades anónimas, el proyecto de adaptación, y para ustedes no será argumento el que dos directivas, la que se refiere a órganos de la sociedad anónima y la que se refiere a responsabilidad de estos órganos, no han sido aprobadas todavía y, sin embargo, ustedes se adelantan y hoy utilizan como argumento para no admitir a trámite la ley concursal que hay directivas que no han pasado todavía por la Comunidad Europea. O sea, tienen ustedes siempre excusas, pero normalmente no tienen razones. El segundo argumento es el mismo que el grupo exponente tiene en su exposición y que ha recogido el representante del Partido Socialista, señor Granado: la vetustez de los procedimientos concursales y su diversificación. Hay algunos que son decimonónicos. Las situaciones concursales se regulan por leyes de 1829 y 1885, ley de enjuiciamiento civil de 1881, y luego está la ley de suspensión de pagos de 1922, que se debe al genio jurídico del señor Cambó, quien cobró sustanciosa minuta al Gobierno
por la preparación de este proyecto de ley. Entonces no había probablemente, como ahora, estas ponencias internas de los ministerios, y cuando se le dijo que era muy cara la minuta, alegó lo que se van a ahorrar a ustedes los deudores con esta ley. Y así fue efectivamente, porque esta ley ha sido un verdadero récord en conseguir que los acreedores jamás cobren lo que los deudores le deben. Por tanto, estos argumentos sobre la vetustez, junto con el hecho de que vamos a entrar enseguida, a partir de la aplicación del Acta Única Europea, en un mercado común que ya está hecho y donde hemos visto que hay mucha legislación comunitaria sobre el tema, obligaría a que el Partido Socialista flexibilizara, como digo, sin efecto ya, la admisión a trámite de algo tan importante como la ley concursal. En tercer lugar, la inaceptable situación del sistema procesal en su conjunto que impone la prometida y siempre esperada reforma global, tan desacertadamente planteada en la Ley Orgánica del Poder Judicial y ley que lo desarrollan, hasta el punto de que ya ahora, como vemos por la enmienda del Grupo Socialista, el Real Decreto de 21 de octubre del 88 lo que ha pedido a esa ponencia especial creada o a esa sección especial creada es una propuesta razonable de ordenación de los procesos en los diferentes órganos jurisdiccionales. Luego, en el fondo, se está pensando ya en lo que tantas veces se pidió, que no vinieran más parches, sino una reforma procesal global. Efectivamente, el argumento cuarto sería la existencia de ese anteproyecto de ley concursal, así como la referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que ha dicho el señor Rovira está aquí en ese anteproyecto, es muy claro y es muy interesante, porque esa exposición de motivos habla de la modernización del derecho concursal español con una finalidad básica del concurso, que ya no sea la liquidación, sino la conservación del conjunto patrimonial de deudor común con las modificaciones de estructura y de gestión que resulten necesarias para posibilitar su pervivencia. La ley, dice la exposición de motivos de ese anteproyecto, abandona la dialéctica de la insolvencia y de la iliquidez y coloca como centro de gravedad la situación de crisis económica. El convenio, termina diciendo ese preámbulo, es la solución normal de la situación de crisis económica. La ley dice no solo desea que el concurso finalice por convenio, sino que fomenta esa solución. Pues bien, todo esto es lógico. Esto hay que verlo desde el ángulo general de la teoría económica del derecho procesal, que cada vez va teniendo más campo de acción. Hay que observar no solo a los tres agentes directos del proceso concursal, el deudor, los acreedores y, dentro de estos, con sobresaliente ponderación, al acreedor trabajador, sino que también hay que ver a la empresa como unidad de acción en la vida económica y, en su conjunto, a la economía nacional en el marco comunitario. El problema es hoy complejo. Si los mercados no deben bloquearse con barreras artificiales a la entrada, tampoco a la salida. Es preciso estudiar la situación concursal como un posible instrumento útil que debería facilitar la reasignación de factores hacia empresas más productivas. ¿Qué ocasión la de esta proposición no de ley, que no podía llegar a su fin, para modernizar y encauzar este gravísimo problema y a la vez ensanchar el campo y pensar en estas cuestiones desde ángulos más amplios, el ángulo de la crisis de empresa, de las reconversiones, qué campos de estudio, qué ocasión de debate, que no iba a poder dar lugar a una ley terminada, pero será inútil porque ya sabemos que el Partido Socialista va a votar en contra. Nosotros, en todo caso, y teniendo en cuenta lo que ha dicho el señor Rovira, que ya dice el Tratado de Roma y tantas disposiciones comunitarias, pensando en la armonización del sistema de los países de nuestra área y pensando en que sería un paso importante para la reforma procesal global, vamos a votar que sí a la tramitación de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez del Blanco.